Buenísimos, 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 buenísimos días. El asunto es de que tengo micrófono nuevo, mañana se los muestro, hoy estoy nervioso. Micrófono y una planta aquí que hace que el micrófono funcione y estoy haciendo ensayos. Este programa lo borré, por eso lo estoy rehaciendo hoy. Perdonen los nervios, pero es por aquello de que mi Cristo interior, salud y bendice tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 7. Tuve problemas. El programa es el número 994, pero realmente ya hoy le correspondería otro número. Que el espíritu de sabiduría no lo he aprendido. Ay. Es que cuando uno... pero ustedes entenderán que nervios, primera vez, se pueden cometer errores. Ay, sí, perdónenme. Uy, miren dónde quedó esto, Dios mío querido. ¿En qué íbamos? Voy a hablar de la fuerza del perdón o el arte de perdonar. Esta es una repetición porque hubo problemas, como les insinué. Antes de entrar en materia, preguntémonos, ¿qué es perdonar? Es un acto volitivo de contrición en el cual el hombre hace una promesa de olvidar la acción que lo desató y a reponer lo debido. Y a olvidar. Perdón sin olvido no existe. ¿Por qué pedir perdón y no simplemente excusas? Porque las excusas no comprometen. En cambio, la palabra perdón establece un compromiso, unas condiciones de compromiso. ¿Por qué buscar el perdón? Porque es la única forma en que el alma descansa y abre las puertas al amor. El perdón abre las puertas al amor. El perdón habilita y fortalece el manejo de las emociones. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de perdonar? Si perdonas, vuelves a sentir que eres más fuerte y noble de lo que creías. Tu sistema nervioso se sensibiliza y vuelves a ver lo bello de todo lo que te rodea. Vuelves a creer en ti mismo y en los demás. Tu sistema de defensa se tonifica y trabaja para conservar la salud. El perdón prolonga la juventud, para muestra un botón, y la lozanía de tu piel, para muestra otro botón. Abres un espacio para la amistad y eventualmente para el amor. Tu capacidad de perdonar la llevas contigo siempre. El perdón fortalece tu libertad personal, pues perdonar es tu prerrogativa cuando decides sanar tus heridas. Voy a leerles un cuento, se llama El Buda. Escúchenlo bien y sobre todo pónganle atención a la última parte. Hace muchísimo tiempo, en un remoto villorrio de una comarca de Oriente, el Consejo de Ancianos se encontraba reunido deliberando sobre qué hacer para dotar a su pequeña comunidad de una estatua a su dios Buda. Las deliberaciones fueron muy cortas. Decidió el Consejo hacer una colecta en oro y joyas para erigir una estatua. La colecta fue copiosa. Se recogió tal cantidad de oro y joyas que fue necesario llamar a varios orfebres que, haciendo uso de su arte, fundieron una bella y colosal estatua al dios Buda en oro macizo. El enorme monumento fue colocado en todo el centro de la plaza que adornaba al pueblo y que servía de lugar de reunión a los devotos habitantes. Era tan grande que se podía divisar desde gran distancia por encima de los techos de las casas. La gente estaba feliz, se hacían romerías desde largas jornadas para depositar ante su Dios sus ofrendas y elevar sus oraciones. Un día llegó presuroso y jadeante un viajero que con voz entrecortada por la fatiga les dijo que una horda de bandidos y asaltantes venía sembrando el terror en otras regiones y que estaban violando a sus mujeres y robando sus tesoros. El consejo del pueblo se reunió, pues temía que algo malo le pasara a su bella imagen. Las deliberaciones fueron muy cortas, al final de las cuales se decidió cubrir la escultura
con una capa de arcilla a fin de ocultar su tesoro y que la comunidad siguiera venerando a Buda, a pesar de estar semioculto por el barro. Llegaron artesanos y ayudantes con grandes cantidades de greda en carros tirados por búfalos de agua. Lenta y paulatinamente fueron cubriendo la maravillosa obra con una gruesa capa, convirtiéndola en una mole de barro que ocultaba su preciado tesoro. Los aldeanos siguieron dejando sus ofrendas y haciendo sus oraciones con fervor ante la efigie escondida por años y generaciones. Y pasaron los años, muchos años, tal vez más de los que pudiéramos pensar, y al recoger el relato, encontramos reunido el consejo de una enorme urbe, deliberando sobre qué hacer con una mostrenca estatua al dios Buda que entorpecía el desarrollo urbano al estar en la vía del diseño de una moderna autopista. Las deliberaciones fueron muy cortas. Al final el consejo decidió que al otro día por la mañana un grupo de ingenieros y dinamiteros volaría con explosivos en el mamotreto y se daría así paso al ambicioso proyecto urbanístico. Esa noche, un anciano monje que igual que todas las noches pasaba por enfrente de la estatua, sucia ya de miles de años de recibir el polvo y los vientos de la ciudad, al doblar su rodilla y levantar la mirada para hacer una pequeña oración a su Dios, observó que de esa mole de suciedades y líquenes acumulados por los años salía un hermoso y rutilante rayito de luz. El monje estaba maravillado. Era una noche de luna con un cielo tachonado de estrellas, pero ¿cómo hacía esa prístina luz para salir de esa mole de basura acumulada? El viejo monje fue al convento y trayendo martillo y cincel principió a horadar alrededor del donde salía el rayito de luz. Cada vez que quitaba un pedazo de arcilla, el rayito se hacía más grande y más brillante. Martilló toda la noche con ahínco y tesón, y al despuntar el alba, el nuevo sol alumbró una magnífica y rutilante estatua al dios Buda en oro macizo que el monje había descubierto tras una noche de arduo trabajo. Y llegaron cumplidamente los ingenieros con las cargas de explosivos, mas se sintieron incapaces de ejecutar la orden impartida por el consejo. Por el contrario, decidieron que éste se reuniera en forma urgente para deliberar ante los nuevos acontecimientos. Las deliberaciones fueron muy cortas, al final de las cuales decidieron cambiar el curso de la autopista. ¿Qué es culpa? ¿Qué es resentimiento? Todos albergamos en nuestro corazón a cualquier edad alguna pena o algún resentimiento que nos hace sufrir. Pero, ¿sabemos qué es culpa? Culpa es el sentimiento de haber pensado, dicho u hecho algo malo. Siguiente pregunta. ¿Quién siente culpa? Respuesta. Toda la gente buena puede sentir culpa. ¿Qué es el resentimiento? Es el resentir, el volver a sentir lo que nos hicieron y que nos causa malestar y sufrimiento. ¿Y cómo se establece una culpa o un resentimiento en el corazón de una persona? Por medio de una imagen, por ejemplo, celos, ver a la novia, a la esposa o al novio, o una acción, un golpe, un insulto. La palabra pecado es una mala traducción de la palabra griega amarsia, cuyo verdadero significado es no dar en el blanco, no acertar, es decir, errar. Sufrimos porque nos duele lo que otros nos hicieron, o porque lamentamos haber dicho palabras o hecho alguna acción que hubiéramos preferido después nunca haber realizado. Hay personas que no se hablan con otras, dizque por los insultos e injurias que recibieron, y hay padres que no hablan a sus hijos y pasan días y semanas sin hacerlo, dentro de una terca actitud de honor mancillado. El dolor existe y es inherente a la raza humana, mas lo que no debe existir es el sufrimiento, pues es la persistencia del dolor. Somos el resultado de nuestros propios pensamientos. Si odiamos, vivimos en el odio. Si amamos, vivimos en el amor. Sentir culpa o resentimiento es vivir en el pasado y no podemos vivir de recuerdos que nos quiten la felicidad que hay en nuestro corazón. Debemos, por lo tanto, sacarnos toda culpa y todo resentimiento de nuestro corazón. Para ser felices y libres debemos perdonar y al perdonar olvidar.
No existe verdadero perdón sin el olvido. La felicidad y la libertad no se deben comprometer con nada ni con nadie. Al llegar a la Tierra, el hombre participa de la ley de la polaridad y comienza su tránsito desde la ignorancia hasta la iluminación. No en una sola vida, en un cúmulo. El ser humano capta muchas realidades, pero su capacidad de captación es limitada, y es por esta razón por la cual solo ve una pequeña parte de la realidad. La principal limitación radica en el apego que el hombre desarrolla por personas y por los bienes materiales, lo cual hace que el ser no evolucione y se mantenga pegado a la tierra. El hombre es una creación divina en proceso de perfección. Mientras esté pegado a la rueda de la vida, será imperfecto y captará solo una cierta parte de la realidad, y solo a medida que desarrolle sus facultades podrá acercarse a Dios. ¿Por qué el hombre no ve más allá de sus ojos, ni toca más allá del alcance de sus manos? Porque se encuentra limitado por la materialidad y la ignorancia. La mayor parte del tiempo del día, el hombre lo dedica a actividades y funciones que tienen que ver con su cuerpo, y poco o nada dedica a la necesidad espiritual, a su trascendencia. De la divinidad no nos acordamos, sino cuando entramos en decadencia o nos ocurre una desgracia en nuestro cuerpo o en nuestros bienes, y en muchas ocasiones blasfemamos diciendo que Dios nos ha abandonado. Dios no abandona a nadie y a nadie deja solo. Somos los hombres quienes abandonamos a Dios. Somos los humanos quienes desconocemos nuestra procedencia divina. Todo el día estamos en función de lo material, y es bien sabido que nada de lo que aquí poseemos nos llevaremos al morir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por lo que no nos hemos de llevar? Solo las buenas acciones servirán para la evaluación que de nosotros haga el universo. En la medida en que crezcamos espiritualmente, en esa medida ascenderemos por la escalera de la sabiduría hasta alcanzar la sabiduría. ¿Qué será de nosotros cuando seamos llamados al otro lado de la vida y nos pregunten qué hiciste en la tierra? ¿Cuánto daríamos por conocer el momento y la forma de nuestra muerte? ¿Y cuánto daríamos por volver a vivir aquello que hicimos y de lo cual no aprendimos nada? Existe una ley o principio universal que se enuncia, es el principio de causalidad, que se enuncia así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y San Pablo dijo: no se preocupe el hombre, lo que éste siembra, esto recoge. Todo lo que el hombre piensa, dice y hace durante su vida en la tierra genera una acción que deberá saldar con el universo, sin distingos del valor intrínseco o material. Es decir, toda acción nuestra no será cobrada por el universo en la medida en que así lo estime y lo corrija. Para el universo es igual robarse 100 pesos, 1000 pesos o robarse 1.000.000 de pesos. Todo lo que el hombre piensa y dice, hace durante su vida en la tierra, genera algo que se llama karma. Al hombre no le está permitido juzgar, ni criticar, ni maldecir a sus semejantes, ni a sí mismo, porque estas acciones conllevan un resarcimiento posterior que sólo el universo sabe cómo aplicar. Tampoco, y en una escala de mayor gravedad, cada vez podemos dañar, herir y mucho menos matar a otro hombre o a nosotros mismos. Y cuando hablamos de dañar y de matar a otro semejante, también nos referimos al daño o muerte que podemos causar a alguien con nuestras críticas y juicios. Tanto más se hace mal con la lengua como con las armas. La vida es como una universidad en la cual simplemente se tienen en cuenta los créditos aprobados y no al estudiante como persona. Nada de lo que tenemos en la tierra nos llevaremos, solo las buenas acciones nos servirán para mantener la cuenta de cobro universal en positivo, y para esto es necesario observar en todo momento de la vida los 3 pilares de ascenso de la escalera a la iluminación: pensar bien, hablar bien y obrar bien. Hay una cita de San Marcos que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es por lo tanto necesario cuidar que el lenguaje soez o vulgar nunca salga de nuestros labios, especialmente en las siguientes circunstancias:
nunca maldecir o decir en el trabajo, nunca en la práctica del deporte, nunca en la mesa de comer, nunca delante de niños menores de 14 años, nunca cuando estemos desnudos en el lecho del amor. La fuerza del perdón. No camines delante de mí que podría no seguirte, no camines detrás de mí que podría no saber guiarte. Mejor ven, camina a mi lado y seamos amigos. Divino. El ser humano debe ser lo que se propuso por el universo que él fuera. ¿Por qué le es tan difícil perdonar? ¿Por qué hay seres humanos que se empecinan en estar enfermos y acuden a consultas médicas día tras día sin entrar en razón de que la causa de su enfermedad no es otra que su odio o rencor? ¿Por qué hay seres humanos que nos enredamos en la vida al no querer aceptar que las demás personas tienen motivos para esa actuación y dentro del proceso de esta actuación nos causaron daño? Perdonar es un proceso que comienza con una herida, generalmente de índole emocional, que debe ser un proceso de sanación y terminar con un proceso de reconciliación, de la cual quede un sabor de bienestar y de paz. Si te causan una herida y luego de un tiempo sientes que todavía te molesta el recuerdo, es porque no ha habido un proceso de sanación y por ende de perdón. De ser esto cierto, tú ni te acordarías de lo que pudo haber pasado. De niños nos alentaron a que si teníamos una discusión o una diferencia con un hermanito o con un amiguito, nos decían los mayores, bueno, pues dejen esa bobada y dense la mano, a ver, sean amigos otra vez. Entonces uno llegaba y con rabia le daba la mano al otro, con desánimo, tal vez todavía con rabia. ¿Y qué es lo que había pasado? Que te hacían saltar el proceso de perdonar, es decir, sabemos que te acaban de golpear, pero agacha la cabeza, humíllate y dale la mano, y que todo sigue igual que antes de la agresión. Lo importante en ese entonces era que nuestros padres y maestros era dejar la parte positiva, alejando la emoción negativa. ¿Pero qué ha pasado? Que te habían pisoteado, que te habían insultado, que te habían menospreciado, te habías obligado a reconciliarte y a pasar a otra emoción sin antes sanar la herida. Sucede que los sentimientos son entes vivos, sobre todo los negativos, que te corroen por dentro porque no hemos curado esa herida y resulta que no nos han dicho muchas mentiras acerca del perdón y nosotros las hemos creído, dizque porque Jesús así lo había enseñado. Es necesario que tú hagas un balance de lo que te hicieron, de cuál fue el daño que te causó en tu interior, que te preguntes cuáles son las consecuencias de lo sucedido, cómo fue que fulano hizo para dañarme y hacerme sentir mal, o que no sirvo para nada, o que todos mis años de trabajo ya no tienen ningún valor. Eso es lo que dice alguna teoría de conocimiento popular, pero la verdad es otra. Muchas de nuestras intranquilidades y de nuestros trastornos emocionales se manifiestan en el cuerpo de alguna manera y nosotros simplemente los llamamos enfermedades. El organismo produce sus propios elementos químicos que le sirven para su cabal funcionamiento. Uno de esos elementos es la adrenalina, que es una sustancia que se secreta por las glándulas suprarrenales bajo situaciones de alerta o emergencia y que es un signo manifiesto de miedo, fácilmente perceptible por el olfato de un perro y que ya nosotros no detectamos por tener nuestro sentido del olfato bastante atrofiado y confundido. Los perros captan ese olor que se exuda y como huele tan mal los pone en situación de ataque. El organismo también produce otras sustancias como las endorfinas, que son unos químicos que sirven para reducción del dolor. Es algo automático y beneficioso en el cuerpo. No hay droga que cure el estrés, la única medicina es el amor, es el entender que tú y yo podemos vivir juntos y que podemos hacer de nuestras vidas algo que podemos disfrutar, pero hoy tenemos entre los dos una diferencia, un conflicto que no nos deja vivir juntos y que tenemos que arreglar.
Tal vez dije que te hirió, tal vez dije algo que te hirió, o tú dijiste o hiciste algo que me hirió y me causó daño. Y yo te dije que lo olvidaras y que eso no valía la pena. Olvidarlo, no, tranquila, yo soy así. Tu organismo está diciendo mentiras. El organismo no acepta la palabra, pues no entiende de su sentido. La enfermedad es una pérdida del equilibrio tan sencilla que cuando estás bajo presión, el sistema de defensas y del organismo es tan débil y no tiene la misma fuerza de defensa para luchar contra una gripe, para luchar contra las infecciones, los virus. Es decir, la situación se presenta por el desequilibrio de tus fuerzas y la química interior debido a un problema psíquico no resuelto. Se presenta, por lo tanto, una realidad evidente. ¿Qué será lo que nos impide perdonar? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que el daño más grande al no perdonar nos lo causamos a nosotros mismos? Es muy posible que nos estemos haciendo más daño a nosotros mismos mientras que la otra persona está tranquila en su puesto, en su casa. Quien cometió la ofensa está divirtiéndose mientras tú tienes un ataque de amebas o sufres la tensión muscular o tienes bursitis. El otro está sereno, feliz, con nueva señora, encantado en su nuevo apartamento y tú revolcándote sin poder conciliar el sueño y amargándote la vida por recuerdos. ¿Quién es el gran perdedor? Yo. En ocasiones la rabia y el fastidio nos hace sentir dizque muy fuertes, dizque tenemos control de la situación, de que nosotros somos los que tenemos la razón, pero la verdad es que mientras el proceso esté vivo, hay adrenalina corriendo por el organismo, lo que de alguna manera nos hace aparecer fuertes, pero déjate que pase el tiempo y te darás cuenta de lo que dijiste, lo dijiste en un momento de descontrol, de rabia, que la verdad es que estás juzgando mal a alguien. Por esta causa se generan cantidades de dinámicas que nos llevan a no perdonar, porque igual que las heridas físicas es necesario limpiar la herida, curarla, ponerle una curita, un microporo y sobre todo tiempo, pues por bueno que sea el antibiótico, la herida no cicatriza de la noche a la mañana. Y además, debemos lavar la herida. Algunas veces le ponemos una curita, pero eso no alivia nada. Es igual que decir, a mí me echaron, a mí no me echaron, yo les renuncié. Nos da miedo decir la causa real del despido y sobre todo que no tuvieron en cuenta los 10 años de trabajo que les regalaste. ¿Cuántas veces decimos no he podido perdonar porque me dejó, porque la sorprendí con otro, porque me robó un dinero? ¿Qué implica perdonar? Significa que queremos tomar decisiones, igual que decidir a qué película ir, a qué camisa me pongo. El organismo nos avisa de múltiples maneras y ellas son simples manifestaciones de la revolcada que el alma siente por aquello que le hicieron. Perdonar exige que nosotros miremos a fondo lo que nos está sucediendo en lo más profundo para poder adquirir un profundo compromiso de olvidar. Hay gente que perdona porque está convencida de que no puede emplear energías en aquello que no es para su crecimiento. Hay gente que no perdona por no soltar el control que cree tener de la otra persona y son aquellos que están recordándole a la otra persona lo que hizo. La necesidad de perdonar es constante, brota libremente del corazón, pero somos nosotros los que nos negamos a ejercer el derecho a amar. Quien no perdona no ama y para amar es necesario perdonar. En el Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. El primer mandamiento de la ley de Dios dice muy claro, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a otros. Cuando nosotros no perdonamos, lo que realmente hacemos es cortar a esa persona de nuestra vida, separarla de nosotros, alejarnos de ella, y lo que hacemos en verdad es alejarnos nosotros mismos de la vida. Nosotros no alejamos a la gente, sino que nos alejamos nosotros mismos de la vida. Perdonar es sanar la herida, y mientras la herida no esté completamente sana, no habrá perdón. Es necesario perdonar y al perdonar, olvidar. Si nosotros no
perdonamos y olvidamos, no hacemos nada. ¿A quién pedir perdón? A mis antepasados, a mis educadores, profesores, maestros, pastores, sacerdotes, a mis padres. ¿Qué habría pasado si hubieran decidido abortarme? A mí mismo, si quisiéramos pegarle una patada en el trasero a quien nos dañó, nos ha hecho de la vida, no nos podríamos sentar en 4 meses. ¿A quién perdonar? ¿A quién dar perdón? A todos los enumerados. Es decir, nosotros debemos hacer un acto de contrición y simplemente perdonar en general y olvidar. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Recuerden decir muchas veces hoy, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana, el lunes, hablaremos de el miedo, cómo controlarlo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y si tienes un momento de duda, de enemistad, de celos, simplemente invoca al Espíritu Sabiduría, cuéntale. Y si encuentras algo malo con otro, tu esposa, con un amigo, con tu jefe, con un vecino, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y estoy ansioso por saber cómo salió este programa. Así que hasta mañana, los llevo en mi corazón.